En esta tarde saludamos a todos nuestros amables televidentes. Un gozo poder estar con ustedes una vez más a esta hora de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, llevando a ustedes palabras de vida. En esta oportunidad, como siempre, es una gran bendición poderles saludar a nombre de la zona número 57, que comprende los municipios de Girón, Floridablanca y parte del área metropolitana. Así que gracias a Dios y a las iglesias de esta zona, llega hasta ustedes esta programación día tras día. No olvide que siempre nuestro mayor anhelo es poder transmitir a través de este medio bendición para su vida. Como siempre, les habla su pastor y amigo Pedro José Coronado y les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. También en esta oportunidad están en nuestra mesa de trabajo el pastor Manuel Martínez Capellán y el pastor Enrique Duque, pastores de nuestras iglesias en Lagos y en el barrio Santana. Pastor Manuel, bienvenido a Palabras de Vida. Saluda a todos nuestros televidentes. Gracias, pastor Pedro, Dios les bendiga, pastor Enrique Duque, amables televidentes, Dios les bendiga poderosamente en esta tarde. Gracias a Dios por sintonizarnos, porque sé que en esta tarde van a recibir bendiciones en la palabra de nuestro Dios. Así es que damos gracias a Dios una vez más, porque Él es bueno y nos permite llegar hasta sus hogares con esta programación para llevarles a ustedes, como siempre, bendiciones en la poderosa palabra de nuestro Dios. Así que bienvenidos sean todos a nuestra sintonía. Así es, pastor Manuel, el objetivo de Palabras de Vida es llevar bendición a cada familia en todo el área metropolitana. Pastor Enrique, saluda a nuestros televidentes en esta oportunidad. Gracias, pastor Pedro, pastor Manuel Capellán. Dios los bendiga, los saludo en el amor del Señor. A todos los televidentes y hermanos que nos están viendo a esta hora de la tarde en este programa de Palabras de Vida, es una gran bendición llegar al seno de su hogar para llevar estos temas de interés, estos temas que hemos venido día tras día, llevando todos los días esta palabra poderosa de la palabra del Señor, valga la redundancia. Así que esperamos que usted esté muy atento a lo que Dios tiene para hoy, para su vida. Muy bien, creo que como siempre es nuestra costumbre en cada una de nuestras actividades, de nuestros programas de radio, de televisión, presentarle al Señor nuestro tiempo, presentarle al Señor también nuestros hermanos, nuestros amigos. Y quisiera, pastor Manuel, que en esta tarde usted nos guiara en esta oración presentando al Señor cada televidente y también cada persona necesitada que a esta hora de la tarde nos están viendo en sus hogares. Oremos a Dios en esta tarde para que sea el poderoso Dios el que bendiga nuestras vidas y bendiga sus vidas, amables televidentes. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición de poder transmitir tu palabra y llegar a tantos hogares para que sean bendecidos por ella. Te pedimos, Dios, que tú pongas la palabra en nuestros corazones y que las vidas la reciban en sus corazones para que sean bendecidos y sean edificados en ella. Gracias, Señor, porque tú nos permites el gran privilegio, Señor, de exponer tu palabra a través de estos medios televisivos para que miles de almas escuchen tu mensaje. Bendícenos a todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué privilegio tenemos los seres humanos pastores de podernos comunicar con Dios a través de la oración, de poderle expresar a nuestro Dios lo que anhelamos que Él haga en nuestra vida, y no solo en la nuestra, sino también en la vida de todos los que nos ven, nos oyen, nos rodean, etcétera, etcétera. Ese es el propósito de la oración. Vamos en esta preciosa tarde a hablar de un tema supremamente interesante para usted, amigo, para usted, hermano, estudioso de la Biblia. Es un tema que realmente nos muestra cómo una persona que se encuentra bien, que está cómoda, que está disfrutando de todo tipo de bienestar, de repente pierde, digamos, como la cordura y entonces se lanza por un camino equivocado, y de ahí vienen estas situaciones como las que vamos hoy a mencionar acerca de un personaje bíblico conocido como el hijo pródigo. Hoy queremos, pastores, hablar sobre la degradación del hijo pródigo. Allá en el capítulo 15 del Evangelio de
Lucas, desde el versículo 11 en adelante, podemos leer la palabra de Dios, donde es ella la que nos muestra detalle a detalle cómo este joven un día dejó de sentirse bien al lado de su padre y decidió marcharse. Y allí comienza esa situación de degradación. Quisiéramos leer la palabra de Dios, Pastor Enrique, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 11 al 13, como base para empezar a hablar de este importante tema. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo le invito a los amigos que nos están viendo en esta hora, si usted tiene una Biblia en casa, búsquela, ábrala y para que corrobore con nosotros la verdad de la palabra del Señor. Dice Evangelio de San Lucas capítulo 15 versículo 11, también dijo, ¿quién dijo? El Señor Jesucristo. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Es una lamentable situación, Pastor Manuel, como una persona que se encuentra bien. Me imagino que este hijo allí en el hogar no le faltaba nada, pero como de repente, estando disfrutando de una buena posesión, gozando del aprecio y del amor de sus padres, y por qué no de sus hermanos, de repente su corazón se obstina, se cansa de estar bien, de estar cómodo, y toma una mala decisión, Pastor Manuel, porque una persona obstinada toma decisiones equivocadas que a la postre le van a causar mucho daño y le van a degradar en su posición social, moral o espiritual, pastor. Evidentemente, pastor, a este muchacho no le hacía falta nada. Todo lo tenía, todo lo poseía, todo lo disfrutaba, todo lo deleitaba, inclusive era el hijo menor. Y muchas veces, pastores, se sobreentiende que el hijo menor siempre es como el más protegido, el más querido, el más allegado, y por qué no decirlo, el más consentido. Pero él toma esa determinación, esa fatal decisión, se obstina, pastor, una obstinación que se le incrusta en la mente y en el corazón, pensando que quizás esa independencia que quería tener, esa forma de sentirse independiente de la casa, de papá, de los hermanos, de la gente que lo quería, lo iba a llevar por buen camino, y esa obstinación lo llevó a una degradación total que, bueno, es lamentable la situación de este pobre muchacho cuando se obstina en ese pensamiento, y esa obstinación lo lleva a esa degradación moral y espiritual, pastor. Sí, es fatal la obstinación cuando la persona no se detiene por un momento, no usa su capacidad reflexiva para reflexionar. ¿Será que la decisión que estoy tomando en este momento me beneficia o me perjudica? Porque la persona obstinada no tiene tiempo para pensar, bueno, qué consecuencias me trae a futuro esta decisión que estoy tomando. Tampoco este hijo miró el dolor que le causaba a su padre al decirle de una manera egoísta, porque el primer escalón que él descendió en su degradación fue la obstinación, cansarse de estar bien y sin mirar el dolor que le causaba a su padre, a su madre si la tenía, a la familia. No, él solo pensaba en él y nada más. Una persona obstinada es una persona que no piensa en el daño que le hace a los que están a su alrededor, que ella solo quiere satisfacer de pronto su egoísmo, su ambición, sus propias decisiones, sin mirar el daño que se le causa a otra persona. En esta tarde vamos a una primera pausa y ya regresamos para hablar de estos escalones que descendió el hijo pródigo en su degradación. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución.
Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Continuamos con este tema que hemos anunciado, la degradación del hijo pródigo. Estábamos hablando de ese primer escalón que descendió en su degradación, que es la obstinación, uno de los pecados abominables delante del Señor, como la obstinación, uno de los pecados que prácticamente se vio en el rey Saúl, lo que lo llevó a obstinarse y tornarse rebelde, desobediente a lo que Dios le ordenó. Este hijo, ¿por qué hablamos de obstinación? Dirá usted, amigo, hermano, ¿dónde está esa palabra ahí en el pasaje? Sencillo, él dice que un día le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahí donde podemos ver que se obstinó, se cansó de estar bien y lo tornó en una persona insensible, que no le importó el dolor que le causó al padre, a la familia, sino que llega y se expresa de esa manera. Como el pastor decía hace un momento, Pastor Manuel, que es una persona independiente. El obstinado se cree independiente, libre para tomar cualquier decisión, que no sabe que eso le va a traer graves consecuencias, Pastor Enrique. Amén, pastor. También esa insensibilidad lo lleva a uno a ser egoísta con las demás personas. No le importa el sufrimiento que está viviendo un padre, no le importa tampoco el hermano, no le importa los que están alrededor, al entorno de esa persona. Solo quiere en lo suyo, como decía usted, pastor capellán y pastor Pedro Coronado. Se vuelve una persona dura de corazón y eso lo lleva a ser a uno egoísta. Y una persona egoísta es bastante difícil, hermanos, volverla a sensibilizar para volverla a retornar al camino del Señor. Sí, es terrible, es una decisión fatal la que toma allí. El segundo escalón justo que descendió en su degradación es el egoísmo, el tornarse una persona egoísta, una persona que no mira sino por su lado, por sus propios intereses, no le interesa nadie más. La persona egoísta es esa que dice primero yo, segundo yo y tercero yo. Siempre está pretendiendo en complacer, en satisfacer su ego. Es totalmente, Pastor Manuel, contrario a lo que la Biblia habla de la persona que no es egoísta. Es una persona que es
liberal, y no estoy hablando de colores políticos ni de partidos, estoy hablando de ese corazón que puede compartir, una persona, dicho de otra manera, que está su corazón lleno de amor, Pastor Manuel. Si la obstinación es derivado de la desobediencia, cuando hay obstinación en el corazón, en la mente de los seres humanos, entonces se ven todos estos resultados negativos. Los pastores han hablado y han dicho, la situación del obstinado no siente dolor, se vuelve insensible ante el sufrimiento, inclusive de la gente que los quiere. Porque, pastores, una persona obstinada, si fuera que solamente ella sintiera su fracaso desastroso, pues bueno, uno diría, bueno, allá él. Pero es que involucra a la familia, involucra a los seres queridos, involucras a la gente que lo quiere. Cuando esa obstinación llega a la degradación de desobediencia total. Por eso el primer punto que encontramos aquí en el descenso de este hijo pródigo fue la obstinación, totalmente opuesto a los parámetros, a las ordenanzas, a los reglamentos del hogar, queriendo de pronto rehacer su vida independientemente. Más adelante encontraremos cuál fue el descalabro total en esa obstinación, porque la obstinación siempre lleva al fracaso. Nadie que se empecine en ser obstinado en algún punto en la sociedad donde vive va a vivir bien, porque siempre hay un fracaso ante la persona obstinada, porque obstinación es, pastores, desobediencia a los reglamentos internos de la sociedad donde vivimos, pastores. Sí, pastor, estábamos mirando que ese segundo escalón que el hijo pródigo desciende después de la obstinación es el egoísmo, y estábamos justo mirando esa parte donde la persona egoísta es la que siempre quiere satisfacer su propio ego sin mirar el dolor, sin mirar el sufrimiento, sin mirar la tristeza y el daño que puede causarle a los que están a su alrededor. Este es el segundo escalón que desciende el hijo pródigo en su degradación. Se convierte, aparte de obstinado, egoísta. Esa persona que no puede ver más que por sus propios intereses. Lo hemos dicho, lo reiteramos para que a usted le quede claro, amigo televidente, que esos escalones que desciende este personaje conocido como el hijo pródigo no le condujeron a nada productivo, a nada provechoso, porque cada escalón que él desciende se degrada mucho más. Ahora, después de ese segundo escalón que él desciende, que está allí en el versículo 13, donde dice la palabra, dice que no muchos días después, juntándolo todo, ahí es donde podemos decir que está el egoísmo plasmado, lo juntó todo, ni siquiera reconoció que todo lo que tenía no le pertenecía a él, que era el esfuerzo de su padre, de un trabajo, de un sacrificio, de una vida sacrificada de años tal vez de su padre bregando a ahorrar, teniendo algo para darle a sus hijos, y él dice, no, yo quiero ya mi herencia, yo quiero ya mi dinero. Egoísta. No es siquiera esperó que el padre voluntariamente le dijera, hijo, mire, yo sé que a cualquier momento tengo que partir, entonces aquí esto es para usted, esto es para su otro hermano, esto es para, qué sé yo, tantos hijos tendría este hombre, pero él dice, no, yo quiero ya, porque el egoísta es así, él quiere es todo en el momento y es completo, porque él dice, lo juntó todo, dice el versículo 16, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí, ¿qué dice? Desperdició todo viviendo perdidamente. Eso es una persona egoísta, Pastor Enrique. Amén, pastor. Es muy importante reconocer lo que un padre nos deja. Hoy en día, pastores, tenemos esa evidencia en esta sociedad. Los hijos hoy en día quieren la comodidad. Hay hijos que están cómodos en sus propias casas, no hacen nada, algunos no trabajan, no colaboran para sus casas y les gusta reclamar, les gusta exigir, les gusta que sus papás estén a la orden de ellos, y eso no está bien para los hijos, no es bueno para ustedes como hijos. Así que ese es el consejo para ustedes los hijos, porque hay reconocer que lo que los padres nos dan es grande y que nuestro Padre Celestial lo que nos da es muy grande.
porque yo he conocido muchachos que los padres le han dado todas las cosas y cuando han llegado a ser profesionales, universitarios, han hecho máster, han hecho muchas carreras, ellos después dicen, no, pues esto se han vuelto egoístas y han dicho, no, esto me lo gané yo con mi propio esfuerzo. Mentiras, el que se sacrificó fue el papá poniendo ese dinero para que ese hijo fuera universitario, para que ese hijo fuera un gran profesional, pero después de que son profesionales, los hijos se vuelven egoístas, no quieren darle ni siquiera algo al papá, no le quieren dar alguna retribución de lo que los papás le dieron, y eso es grave porque eso lo vemos en la sociedad, pastores, donde hay muchos padres que están en unos ancianatos después de haberse sacrificado y los hijos viviendo de lo mejor por ser egoísta con los padres, pero eso trae también algunas consecuencias, y esto también le trajo consecuencias al hijo pródigo, que después de que lo juntó todo, también se separó de la casa, y ahí vemos el tercer punto. Sí, el tercer punto que vamos a ver, o el tercer escalón que desciende el hijo pródigo, primero su obstinación, segundo su egoísmo, y luego el tercer escalón que desciende es el de la separación. Pastor, usted, Pastor Manuel, como padre, que ya pues tiene una experiencia por la trayectoria desde el momento en que decidió casarse y luego vinieron los hijos, y con esa experiencia de años, tanto como pastor como padre, ¿qué podemos decirle a nuestros televidentes con respecto a este tercer escalón de descenso en su degradación del hijo pródigo, la separación? ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo se va solamente de la casa, así no se vaya por rebeldía ni por otra causa? Usted ya tiene esa experiencia porque los hijos ya crecieron, salieron de su hogar. ¿Qué se siente en esa parte de la separación? Bueno, primeramente retomando el segundo renglón acerca del egoísmo, quiero recordarle que el egoísmo, el ego no es una virtud, es una obra de la carne. O sea, ser egoísta no es que es una obra del Espíritu Santo, que es un ministerio, pensarán algunos, o que de pronto es una virtud, por ejemplo, como el amor, como la paz y todas esas cosas hermosas. El egoísmo es una obra de la carne, insertada en el corazón, no son solamente de los hijos, sino la gran mayoría de los seres humanos que no conocen a Dios, y aún de gente conociendo al Señor, aún de gente, ministros, pastores, evangelistas, salmistas, apóstoles y profetas, valga la redundancia, que son egoístas en su entorno, son egoístas con lo que poseen, son egoístas con lo que tienen, es más, son egoístas hasta con su propia familia. Pero bueno, el hijo pródigo, miramos entonces el tercer punto acerca de que él toma la determinación de irse de la casa, de juntándolo todos. Cuando un hijo se va involuntariamente, porque hay hijos que se van voluntariamente, bajo el consejo de los padres, bajo el consejo de la mamá, del papá, bajo la orientación de esos padres, y uno sabe que se van bien, y uno ora a Dios por ellos, pero hay algunos que se van involuntariamente, como este hijo pródigo. Él se fue en su voluntad, pero no era la voluntad de los padres, ni el tiempo para él haberse ido de esa forma en que se fue. Y yo tengo la experiencia, gracias a Dios, que Dios me ha permitido levantar una familia hermosa dentro de los parámetros de la palabra de Dios, enseñándoles a no tomar decisiones sin primeramente consultar con el Dios de los cielos y con esos padres que se esforzaron, como decía el pastor Enrique, que nos hemos esforzado por ellos, así como sabemos que el pastor Pedro se ha esforzado con sus hijos, y hoy gracias a Dios lo tiene bien en el camino del Señor. Entonces cuando los hijos toman esas decisiones involuntarias, pastores, entonces viene la degradación total, viene total la degradación, y eso repercute en uno, pastores, porque uno sufre viendo un hijo degradado de esa manera, que no entiende, que no obedece, que no oye la voz de los padres. Entonces se siente uno de cierta manera, entre comillas, devastados, y se la pasa orando y clamando a Dios para que Dios tenga misericordia y le restaure como Dios tiene que restaurarle, pastor Pedro. Sí, es una situación bastante difícil el momento en que el padre ve al hijo
recoger todo y marcharse y decirle: papá, tal vez de una forma déspota, ya yo me siento hombre y yo ya soy suficientemente grande para poder hacer mi vida a mi manera, a mi forma, y se separa y se va sin cabe mirar recordar, el dolor. pastor, perdona que le interpele, cabe recordar que cuando un hijo se expresa así y tiene la edad reglamentaria para hacerlo, pues está bien. Bueno, está bien, quiere independizarse, pero cuando se van por la vía legal, pastor, cuando se van honestamente, cuando se van, como decimos, pastor, por la puerta grande del hogar, pastor Pedro. Sí, es una situación bastante difícil en la parte emocional, en la parte sentimental para el padre, cuando el hijo toma esa actitud y se va. Me imagino se fue tal vez rampante, aparentemente feliz. Ahora sí me siento ya libre, ya no necesito de que nadie me esté tal vez diciendo a qué horas tengo que entrar a la casa, a qué horas tengo que salir, imponiéndome reglamentos, normas, porque una persona al separarse de los padres, al independizarse, eso es lo que está buscando, tomar su propia, hacer su propia vida. Me imagino, por eso dice que juntándolo todo se fue, eso es la separación, se fue lejos a una provincia apartada donde ya comienza lo difícil para él, porque dice la palabra que allí todo lo que había juntado lo desperdició, Malgastó. lo malgastó. Eso es lo que hace una persona voluntariosa, porque se le puede llamar, aparte de ser obstinado, egoísta, voluntarioso. Cuando se separa de sus padres no le importa el dolor, no le importa nada de eso. Como dijo el pastor Enrique, no valoró nada del esfuerzo de sus padres. Es terrible, una situación bastante difícil para este padre, pero más para el hijo, porque las consecuencias pronto no se hacen esperar. Vamos a una pausa y luego retomamos este importante tema, la degradación del hijo pródigo. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos con este tema que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, amables televidentes, acerca de
la degradación del hijo pródigo. Hemos hablado de 3 escalones que hasta el momento ha descendido: la obstinación, el egoísmo y la separación. Ahora vamos a hablar del 4.º escalón en ese orden descendente por los que el hijo pródigo se lanzó en su degradación. Estamos hablando ya de ese 4.º escalón, y es la sensualidad. ¿Qué es una persona sensual? Es una persona que solo se deja guiar por sus sentidos, por sus sentimientos, por sus emociones, y no por la realidad de lo que dice la palabra de Dios, Pastor Manuel. Una persona sensual, no confunda usted, amado televidente, cuando digo sensual, que quiero hablar de los sentimientos, de las emociones, de los sentidos, a la parte sexual, porque es totalmente diferente. La persona sensual es esa que se deja guiar es por los sentires humanos, por las emociones, los sentimientos, y no por lo que dice la palabra. Y nosotros los cristianos, Pastor Manuel, debemos ceñirnos es a lo que dice la palabra y no a lo que nuestros sentimientos o sentidos nos dicen. Si la palabra de Dios es enfática y es clara cuando nos enseña el Señor a someternos a ella, y una persona de esa característica que el pastor le está exponiendo es una persona pusilánimes, es una persona que fácilmente se deja dominar, es una persona que fácilmente se deja llevar, se deja conducir por cosas negativas, porque cuando uno se deja conducir por cosas positivas, son cosas que llevan por buen camino, pero cuando hay personas que conducen a otro por sendas negativas, demostrando cierto dominio sobre esa persona, entonces eso le conduce por mal camino, no le conduce por buen camino. Y este joven que el que estamos hablando en esta tarde, el hijo pródigo, fue conducido por su propia determinación, por caminos tortuosos, por caminos que más adelante vamos a mirar cuáles fueron los resultados negativos de esa determinación que tomas, y de cómo las mismas personas que lo indujeron a esa vida, a esa situación, luego se entiende de él cuando llega los momentos aciagos en aquella provincia a donde tuvo que arrimarse, pastor. Sí, estamos hablando de la persona, del creyente sensual, de ese creyente que se deja solo guiar por los sentimientos, por los sentires, y no por lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que todo nuestro ser debe estar regulado por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que realmente le da dirección a nuestra vida. Por eso allí en el profeta Jeremías encontramos un texto donde dice que conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. De ahí que encontramos, referente a este versículo citado, lo que dice el salmista. Dice: guíame por sendas de rectitud, guíame según tu palabra. Era un hombre que tenía claro que sus sentimientos lo podían traicionar. Ese fue, Pastor Enrique, lo que hizo caer a Eva: sus sentidos, sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué la llevó a ella a pecar? ¿Qué la llevó a ella a hacer algo desagradable a Dios? Su sentido, el sentido de la vista fue la que la hizo pecar. Cuando usted se deja gobernar, amigo, hermano, por su sensualidad, por lo que oye en sus oídos, por lo que ve en sus ojos, tal vez por lo que palpa en sus manos, usted es una persona que no tiene dominio. La palabra del Señor nos dice que debemos tener dominio propio. El apóstol dijo: todas las cosas me convienen, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, Pastor Enrique. Amén, pastor. Y sabemos que el pecado entró por los ojos en Eva, y fue el sentido de la vista que prácticamente se encegueció, y por ahí vino la caída del hombre, la caída de todo el hombre hasta el día de hoy. Así que cuando uno se deja llevar por lo que uno escucha, como decía el pastor Pedro y el pastor Capellán, o por las demás personas, por las cosas negativas, por los sentimientos, por las emociones, porque hay gente que prácticamente piensan que agarraron el cielo con una mano y de pronto empiezan a derrochar, empiezan a desperdiciar. Eso no lleva a nada bueno
amado amigo y amado hermano que nos está escuchando es en esta hora. Este hombre, hijo pródigo, desperdició todo lo que, y cuando uno tiene todo eso en las manos, uno a veces no sabe qué hacer. Una persona, por eso Dios sabe a quién le puede dar y a quién no le puede dar, porque algunas personas hasta cometen locuras, Pastor Pedro. Sí, es importante mirar ese orden descendente, degradante en la vida de este joven, conocido en la Biblia como el hijo pródigo. Y ahora vamos a ese quinto escalón que él desciende en su degradación. Mire que uno a uno, como dice la Biblia, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Primero vemos la obstinación, el egoísmo, la separación, la sensualidad, y ahora vamos a hablar del quinto, que es la destrucción de su vida espiritual, la destrucción espiritual a la que él se expone. Porque, Pastor Manuel, esos pecados de obstinación, de egoísmo, de sensualidad, de no mirar el dolor que causamos al separarnos de nuestros seres queridos, todo eso se va acumulando, y por último, juntándose todas estas cosas, vienen las consecuencias devastadoras para la persona. Y aquí el problema más terrible fue cuando ya su vida espiritual se derrumbó, cuando ya su vida espiritual se ve abocada a una situación desagradable ante la sociedad, ante Dios mismo, ante la familia y ante todo lo que lo rodea, Pastor Manuel. Y es que, pastor, cuando una persona no entiende razones, como se dice en el verbo popular, hasta que no toca fondo, hasta que no llega hasta lo último de su vida, no entiende razones, no comprende, porque hemos dicho que un abismo llama a otro abismo, es decir, un pecado llama a otro pecado, una consecuencia trae otra consecuencia, y más cuando usted se junta con personas que no son de su misma línea espiritual, que no buscan lo que usted busca, sino que buscan lo que usted no está buscando. Entonces vemos este muchacho, la forma en que como cada situación se le fue acumulando. Primeramente tenía dinero, no pensó, digamos, en capitalizar, no pensó, digamos, en poner un negocio, porque ya me salí de la casa, voy a demostrarle a mi papá que yo solamente puedo. No, él quería era vivir su vida dispendiosa, su vida de miseria, su vida de pecado, su vida de dolor, su vida de tristeza, porque eso es lo que da el mundo: dolor, tristeza, miseria, angustia, aunque aparentemente la gente habla de gozo, pero de gozo de la carne, porque el gozo de la carne es una cosa, el gozo del espíritu es otra. Entonces él vivió el gozo de la carne, y ese gozo de la carne se va acabando, porque inclusive la carne se va degradando y la finanza también se van acabando. Ahora lo vemos en esa situación de desagrado, en esa degradación en que se encuentra, porque un abismo llama a otro abismo, y esa es la consecuencia de muchas personas que no entienden razones, que no aceptan la palabra, que no oyen la voz de Dios, que no escuchan el consejo, y van a parar a ese quinto escalón en descenso, pastor. Allí estaba, en esa situación, en esa adversidad, cargado de pecado, de miseria. Ya no era el muchacho bacán, como dicen los muchachos hoy en día, que llegó con dinero, con plata, a gastar por aquí. Ahora estaba allí en una situación totalmente a la deriva, indefenso, sin saber, como decimos en términos popular, para dónde agarrar, pastor. Es triste mirar esa situación, ese quinto escalón en el descenso del hijo pródigo en su degradación, la destrucción de su vida espiritual, donde él ya realmente, del versículo 14 en adelante lo vemos, y dice así: cuando todo lo hubo malgastado, porque realmente la persona que se destruye espiritualmente ha malgastado todo, las oportunidades, los mejores momentos de su vida, los valores espirituales que hacen de una persona realmente que sea reconocida. Todo eso lo había malgastado. Él malgastó totalmente todo, tanto lo material como si algún principio tenía, si alguna enseñanza de valores espirituales y morales le habían enseñado en la casa. Todo eso lo malgastó, porque más adelante lo vamos a ver, donde dice el hijo mayor, el hermano mayor, cuando dice: si tu hijo gastó su dinero con las rameras.
con las mujeres de la calle, porque en ese momento, como él tenía mucho dinero, pues claro, él se fue. La parte sensual es, voy a darle rienda suelta a mi placer, a lo que yo siento, pero no se dio cuenta que la sensualidad lo llevaba a la destrucción moral y espiritual. Y por eso vemos que ese hombre se hundió en una situación tan terrible en su degradación, que ya, como dijo el pastor, iba tocando fondo. Y ya viene el sexto escalón que vamos a mencionar allí, en su descenso espiritual, en su degradación espiritual, su degradación como persona, y es esta parte que quiero que usted le preste mucha atención. Después de él degradarse moralmente, degradarse como persona, ahora se ve humillado, sometido a una situación que él no tenía por qué pasar por allí, pero él lo decidió, en su obstinación decidió tomar ese camino. Por eso es que, pastor, dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces allí viene la muerte espiritual para el hombre, viene el problema terrible, y ahora la humillación de sí mismo, verse humillado, verse, dice el versículo 15 dice que fue y se arrimó en esa miseria espiritual, que ya no tenía autoridad moral para decir nada, ni tampoco tenía económicamente nada. Fue y se le arrimó a un ciudadano de aquella aldea, y este lo mandó a apacentar cerdos, que era el oficio, pastor Enrique, más abominable para un judío. Eso está ya en el versículo 15, y quiero que el pastor lo lea para que los televidentes oigan lo que dice. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Como lo reiteramos nuevamente, amados hermanos televidentes, hay gente que parece ser que lo ha alcanzado todo. Hay hijos que salen de la casa. Yo tuve una experiencia, pastores, no como padre, sino como propio hijo mayor de la casa, donde una de mis hermanas prácticamente se rebeldizó, se obstinó de estar en la casa y quiso, por hacerle caso a un novio que tenía, y no estuvo de acuerdo con las posiciones y con la autoridad que es mi padre, y con las decisiones que él tenía en su propia casa. Hasta el propio novio le decía: pero usted ya está bastante grande para que su papá los esté mandando, para que su papá lo esté mandando. Yo le quiero decir a todos los hijos, aunque usted ya esté bastante grande, aunque usted ya esté de edad, ya tenga sus 18 años, tenga cédula, mientras usted esté en su casa, usted tiene que someterse a sus padres, porque ellos están viendo de usted. Es un orden bíblico, es orden del Señor. Y prácticamente ella se fue de la casa y ella pensó que lo había alcanzado todo, que había agarrado el sol, había agarrado el cielo con las manos, y estando en otro lugar empezó, como este hijo pródigo, a faltarle las cosas. Comenzó a haber una situación terrible en ese, y verla humillada, llorando, humillada, decirle: uy, yo sí hubiera podido estar mejor en mi casa. Y prácticamente yo lo pude ver con mis propios ojos, esta mujer llorando, mi propia hermana llorando, humillada, porque ella yo pensé que lo había alcanzado todo, que con este hombre me iba a ir bien, pero no sabía lo que estaba haciendo, pastor. Sí, a veces Dios permite circunstancias donde la persona tiene que tocar fondo. Ya aquí el hijo pródigo prácticamente está tocando fondo. Ahora ya es humillado por todos los medios, no tiene dinero. Ya los amigos que antes, pastor Manuel, porque cuando uno tiene comodidades, cuando una persona tiene posibilidades, tiene dinero, tiene prestigio, todo el mundo quiere estar a su lado. Pero cuando ya está, como se dice, llevado en la bancarrota, todo el mundo le saca el quite, todo el mundo pasa por un lado y no ni siquiera lo saludan. Me imagino que llegaban los muchachos: como dijo el pastor hace un momento, ese es el bacán, porque tenía cómo pagar la cuenta, cómo brindarles. Pero ya después que no tenía nada, todo mundo le sacaba el cuerpo, todo mundo desviaba el camino y no se encontraba pastor Manuel con él. Esa es la condición de degradación que llega a una persona. El pastor Pedro dijo algo muy importante, y es que el hombre todo lo había acabado, dice la Biblia, obviamente,
todo lo había terminado. Se le acabó el poquitico, la poquitica moral, si era que él tenía alguna moral. Pero una de las cosas más evidentes que se notó fue que se le acabó el dinero. Se le acabó el dinero. Y cuando se acaba el dinero, ahí es el acabose. Ustedes saben que el dinero, inclusive todo lo compra en este mundo, menos la salvación del alma, ni el reino de los cielos. Entonces, este hombre que vemos aquí, que estamos estudiando en esta tarde, su condición, por su degradación, por su obstinación en la palabra, porque fue obstinado. Hace poco murió una mujer de la farándula colombiana muy famosa, una gran actriz, una mujer que se preparó en los escenarios, en los teatros de Europa, y se fue degradando en el ámbito del vicio, de las drogas, hasta que murió y nadie supo que había muerto, y no le valieron los consejos, no le valieron todas las cosas que la familia hizo para ayudarla, porque es que hay gente que no se deja ayudar, hay gente que toma sus propias determinaciones, son obstinados en su forma, y eso lo lleva a la debacle total, pastor. Sí, es triste no tener uno que mencionar estos casos, pero que lo estamos haciendo para advertirle a ustedes, amables televidentes. Ojalá no vaya usted a dejarse llevar por los espejismos del mundo y por los cantos de sirena que le puedan hablar al oído, que lo vayan a llevar hasta esa situación. Vamos a una pausa y ya regresamos con este importante tema. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Estamos hablando sobre la degradación del hijo pródigo y estamos tratando el escalón número 6 que desciende en su degradación. Estamos hablando sobre la humillación de sí mismo. Estamos mirando lo que dice el versículo 16. Dice que él, el 15, fue y se arrimó a un ciudadano y dice que lo mandó a apacentar sus cerdos. Esta es una humillación para un muchacho que le gustaba andar bien perfumado, comer bien
y ahora tenía allí dos problemas que se le acentuaban, que están muy juntos, el sexto y el séptimo escalón, la humillación de sí mismo y el hambre que lo consumía, que es el último escalón que vemos en su degradación. La humillación de sí mismo, apacentando cerdos, oliendo a todo menos a bueno, Pastor Manuel, porque me imagino esa pizquita que tenía tan concentrada, porque el olor de cerdo, qué cosa tan terrible. Una ocasión tuve que estar allí ayudando a lavar unos cerdos, y ese olor, por más que usted se eche perfume, ese olor se penetra como en los poros y queda oliendo por rato. Me imagino el olor de ese muchacho a cerdo, esa humillación tan terrible de sí mismo al estar allí en esa condición y ni poder siquiera comer algo, pastor. Es tremenda la situación, la degradación, que sí es una degradación total, que él mismo se la buscó, porque una persona criada, formada, levantada en esa cultura, ahora lo vemos nosotros apacentando cerdos. Y lastimosamente hablando, hay personas que después que están en la cumbre, en la cúspide, Dios lo coloca allí, hoy en día están lastimosamente, pastores, apacentando cerdos. Terrible esta situación, Pastor Enrique, un muchacho que le gustaba lo fino, que le gustaba lo bueno, amante de lo bueno, porque en su casa me imagino que lo tenía todo, y él pensó, no, voy a disfrutar, voy a derrochar, pero nunca pensó que eso se iba a acabar. Y como dice un dicho popular, donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Y eso le pasó a este, ¿no? Se le acabó todo lo que tenía, ahora lo único que tiene es el estómago ya prácticamente pegado a su columna vertebral, un hambre que lo consumía y ni siquiera le permitían eso, Pastor Enrique, en su séptimo escalón de degradación, el hambre que lo destrozaba. Amén. Y lo terrible, pastor, es que nadie le daba nada. Nadie, dice la palabra, que nadie le daba nada. Nadie se tenía misericordia, lo veía así, y nadie se compungía para darle un plato de comida o para hacerlo llegar a su propia casa. Era prácticamente, había llegado a un estado como un indigente, pastor. Y eso sí que es una humillación después de haberlo tenido todo, después de haberlo tenido todo, su casa, sus comodidades, y llegar a una situación de estas. Por eso el consejo para todos los, valoremos lo que Dios nos ha dado, valoremos lo que Dios nos ha dado, valore lo que Dios le ha dado también con sus padres, con su familia, para que no tenga que pasar por estas necesidades, amados amigos. Pastor, dice la palabra que deseaba comer de la comida que los cerdos comían y nadie le daba. Mire usted qué degradación tan tremenda cuando uno es obstinado, desobediente y rebelde con Dios y con la gente que lo quiere a uno llega a este estado de degradación moral y espiritual, Pastor Pedro. Sí, es realmente muy triste ese cuadro, muy doloroso, muy deprimente para una persona con principios, una persona que fue formada con buenos ideales, una persona que lo tuvo todo, y bajar hasta este séptimo escalón, la humillación de sí mismo, el hambre que lo consumía, nadie le daba nada. Me imagino que ese dueño de los cerdos era un tirano que ni siquiera, él dice que deseaba comer, aunque fuera una de las algarrobas que le echaban a los cerdos, y nadie se las daba. Yo pienso que es una humillación de lo más terrible. Yo pienso que una persona que desciende hasta allí, Dios mío, nos guarde esa situación de indigencia, y peor todavía, porque los indigentes por lo menos consiguen por ahí algo, así sea en la basura, y se lo comen, pero ni siquiera lo de los cerdos se lo daban. Es terrible. Vamos a recordarle a nuestros televidentes en esta tarde ya, porque el tiempo ha avanzado, nuestras redes sociales donde usted se puede comunicar con nosotros. Tiene alguna inquietud, escríbanos, nos puede ubicar en Facebook, Palabras de Vida, nos puede también escribir a través de Twitter, @palabras la letra de vida 57. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico palabrasdevida.mmm@gmail.com. O si usted desea conocer más acerca de lo que estamos predicando acá, Palabras de Vida, usted puede ubicarnos en YouTube. Así se encuentra Palabras de Vida, Zona 57, y usted encontrará una serie de mensajes que tenemos allí para ustedes que lo van a enriquecer, lo van a edificar, lo van a bendecir. Es para nosotros una bendición poder compartir con ustedes estos temas de reflexión, esperando de verdad que usted aproveche esto, que usted de verdad valore lo que Dios le ha dado y nunca lo vaya a descuidar. En esta oportunidad elaboraron para ustedes sus pastores y amigos
Manuel Martínez Capellán. Y Enrique Duque. Y quien les habla, su pastor y amigo Pedro Coronado. Los invitamos para que usted continúe de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Televisión Ciudadana y usted sea edificado a través de esta programación cristiana. Dios les bendiga. Deseamos que disfruten mucho de la bendición de Dios en su vida.